otro cafetín, miércoles 22 de marzo de 2023, vamos sobraos. ¿Y cómo podríamos titular este cafetín? Es que yo, como no sé hacer nada original, hago la crítica a las cosas, y es una crítica a las conclusiones del debate de la moción de censura hechas por Enrique Juliana en La Vanguardia. Así lo tengo un pelín solo más fácil. ¿Hay motivos para esta moción de censura? Sobran los motivos, señores diputados. Permítanme una cuestión previa. Da la sensación de que da igual todo lo que hoy se diga aquí, sorprendentemente. Parece que serán irrelevantes también las palabras del señor Tamames, incluso las que digan todos ustedes, porque los titulares de mañana están escritos, los editoriales de los periódicos ya están dictados y los comentarios de los tertulianos decididos y previamente redactados en los equipos de comunicación de los partidos políticos y gobiernos que hoy financian, subvencionan y compran a una buena parte de la prensa española. Todo lo que se dirá mañana en los medios de comunicación está previamente escrito antes de que se produzca este debate. De Santiago Abascal, poniéndose la venda antes de la herida, le recriminaba Jiménez Los Santos, muy irritado por esta parte del discurso, porque él se sentía aludido. En estas últimas semanas había tenido unos rifirrafes tremendos con Abascal por ese tema, por la prensa y por el sesgo de la prensa con respecto a Vox y con respecto al debate. Y bueno, pues ahora ya ha llegado el momento de conocer el juicio y los titulares, los comentarios, los editoriales que dice Abascal y su equipo de políticos profesionales, que estaban ya previamente redactados antes de que el debate tuviese lugar. Antes de que comenzase el debate ya estaba todo pensado y decidido, evidentemente en contra del candidato y de los proponentes de la moción de censura. Eso es lo que se entiende. Y parece ser que Abascal tenía un punto de razón, sobre todo, por ejemplo, ciñéndose voy a tomar como hilo conductor el comentario de Enrique Juliana, que es un periodista al que yo le tengo cierto respeto, respeto y consideración, ¿por qué no?, a pesar de que no esté de acuerdo en nada, y que me parece un poco el canon del periodista de la democracia. Es el más veterano, también el más brillante, y el que marca una línea. Por eso fue él el redactor del famoso editorial Conjunto de Cataluña cuando la sentencia del Estatut. Pues es el que marca una línea ideológica en todo ese enorme ámbito que hay en torno al quórum carolingio que domina España. Ayer hablábamos un poco de las marcas electorales, las familias. Un vocero de las familias dominantes hoy es Enrique Juliana, y evidentemente pues viene a ratificar lo que dijo Santiago Abascal, que sí, el debate estaba enjuiciado previamente y la sentencia está clara, ha sido un desastre. Creo que estamos en condiciones de efectuar un primer balance de la moción de censura. Existe un amplio consenso de que esta moción, encabezada por Ramón Tamames, ha sido un fracaso. Y mucho me temo que en las próximas horas y días los dedos acusadores se dirigirán en exclusiva a Ramón Tamames, a punto de cumplir los 90 años. Tamames culpable de este fiasco de la derecha española. Y sobre esto... Es
es interesante porque es un fiasco de la derecha española. Es un fiasco de la derecha española el análisis de Juliana. Suponemos que engloba al partido Vox, pero también, claro, engloba al Partido Popular, a las dos marcas electorales que definen esa gran marca que es la derecha española, la marca ideológica. El mundo conservador español, con esta moción de censura, pues el juicio que nos presenta es que ha sido fallida la moción de censura, y eso es evidente, técnicamente lo ha sido, o sea, no se ha ganado la moción de censura, cosa que en la que no ha incidido. O sea, él ha hecho el análisis moral que trasciende a la propia mecánica que ya se daba por supuesta, que la moción de censura iba a fracasar porque no había los votos suficientes. Y entonces me parece interesante, pero es la derecha española, el global de la derecha. Pero cuando se pone a hacer el análisis por partes, una vez que nos ha dado el veredicto, pues vamos a ver el desarrollo que ha llevado ese veredicto, pues atribuye el desastre a una determinada cultura política, que es la cultura del sindicato del crimen. Esta ha sido la derrota de una cultura política que en España se viene amasando desde los años 80 con especial intensidad a partir de los años 90, y si me permiten le pongo una etiqueta: la cultura política del sindicato del crimen. Sindicato del crimen es el nombre entre ácido y jocoso que recibieron un grupo de periodistas y opinadores que decidieron sindicarse para echar a Felipe González del poder. Un grupo de gente importante, con influencia, bien relacionados con la magistratura, con la policía e incluso con los servicios secretos. Uno de ellos, Luis María Ansón, entonces director de ABC, llegó a reconocer en un gesto de sinceridad que habían forzado las cosas más allá de lo legítimo. Hemos forzado las costuras del Estado para poder echarle, si no, no lo habríamos podido echar. Esta declaración de Ansón definía una cultura política. El sindicato. Y vuelve a recordarnos a aquel grupo de periodistas que se sindicaron en la EPI, Asociación de Escritores y Periodistas Independientes, un grupo de intelectuales y de periodistas fundamentalmente que se pusieron enfrente del rodillo del Partido Socialista de Felipe González y trataron de llevar hasta su límite la posibilidad de descabalgar del gobierno a ese grupo de poder. Y entonces, claro, empieza a hablar de ese mundo, del Doberman. Yo me acuerdo cuando era más joven y estaba esa situación de crispación que se generaba desde las tertulias radiofónicas del Doberman ladrando, y de que viene el Doberman, Aznar, y fundamentalmente el Doberman era Aznar y estos periodistas, este grupo de intelectuales que funcionaban en los marcos periodísticos analógicos de la radio, de la prensa, porque el mecanismo que explicaba Pérez Rubalcaba era que se daba un titular en la noche anunciando lo que iba a ser el scoop de la mañana siguiente del periódico. Entonces ya se comentaba en la radio por la noche, ya por la mañana, cuando se tenía el scoop impreso en el periódico, en las tertulias de la mañana, radiofónico todo, por la radio era fundamental. Entonces ya ese scoop se cocinaba a fuego candente
y después iba pasando la mañana, llegaban las tertulias televisivas del mediodía, donde se condimentaba y se presentaba ya a la masa, ¿no? Entonces funcionaba así, ese era el mecanismo del golpe de Estado, y así iba incrementándose con este mecanismo de la prensa de los medios de masas canónicos del siglo XX, pues lo que era un golpe en el ámbito de la opinión pública española, y una forma de influir en la opinión pública española que no controlaba exactamente la partitocracia, o que se escapaba al núcleo duro de la partitocracia poderosa. Entonces, ese análisis a mí me llama la atención, porque hablábamos en un principio que Federico Jiménez de los Santos, que era uno de los miembros destacados de ese grupo de periodistas, tuvo un encontronazo con Vox en estos días, precisamente por eso, porque se alió de alguna manera en el bando, o se alistó en el bando de los que estaban en contra de la moción de censura. Esto quiere decir que hay nervios. Ya por la mañana, Enrique Juliana había publicado un extrañísimo artículo hablando de un acercamiento de Vox y del profesor Tamames al putinismo. Una cosa absurda que se desmonta fácilmente, porque Iván Espinosa de los Monteros, en una entrevista con Jaime Bailey en la televisión de Miami, pues confesó ahí en directo que iba a despachar a la Casa Blanca, en aquellos momentos bajo la administración Trump, pero con los republicanos, con el Partido Republicano, y estaban alineados Vox, porque toda la financiación venía del Partido Republicano. No sé si del trumpismo, yo no creo. Hay familias dentro de Vox que son trumpistas, pero yo no creo que todo Vox sea trumpista. Entonces es una cosa absurda. Y por reuniones que yo he tenido en Washington esta semana con gente de alto nivel del departamento, bueno, de la Casa Blanca, vamos a decir, de ese entorno. Sí. El artículo era una cosa que no tenía sentido. Cualquiera que esté medianamente informado, es un artículo que trata de engañar. Y ahí me di yo cuenta de que quien está realmente nervioso ahora es todo el ecosistema periodístico que hay en torno a los partidos. Hay que recordar que ahora mismo estamos en una situación crítica. Amazon está cargándose a muchísima gente, está despidiendo a 9.000 empleados, creo que es lo último. Hay proyectos de 27.000 o de 30.000, es decir, el recorte de las plantillas en las grandes tecnológicas es enorme. Ya no hablamos del recorte que van a tener que sufrir plantillas de redacciones y de medios de comunicación que ya son casi completamente inservibles, que están siendo mantenidos por los presupuestos del Estado, que evidentemente maneja el gobierno que está en el mando, y que hay un momento ya que eso hay que cortarlo. Entonces, a mí me parece que hay un nerviosismo, claro. Si ayer sintonizabas el programa El Objetivo de Ana Pastor, una mujer que falsea sus cuentas en Twitter, su cuenta en Twitter dice que tiene 100.000 seguidores y debe tener, como yo, 1.200 o 1.100. Es una cosa, lo llena todo de bots. Es una cosa absurda. Es una mujer sin ninguna trascendencia hoy. Nadie escucha a Ana Pastor, porque claro, haces un programa televisivo, convocas a una gente en la que la opinión es la misma, la de todos, porque claro, todos son periodistas o políticos que dependen del fondo de reptiles, digámoslo así. Estaba Ábalos, estaba Lucía Méndez, la del Mundo, estaba una gente ya completamente, Celia Villalobos, una gente completamente de modé. Entonces esta gente está ahí, claro, viven de eso. ¿Qué van a decir? Por lo menos cuando estaba el sindicato del crimen, cuando había aquella verdadera combate mediático, porque
los medios de comunicación eran los que eran aquellos medios de comunicación de masas, no había el mundo de Internet, pues Antonio Herrero, a las tertulias, convocaba a gente de distintos perfiles ideológicos, eso sí, todos unificados en estar en contra del bloque de poder. Pero te encontrabas casi a un juez que era filoetarra, y a un comunista, y a un tío de extrema derecha, gente que estaba muy dispar, pero toda, digamos que en un segundo plano, enfrentada al bloque de poder del felipismo. Bueno, pues por lo menos había una pluralidad, incluso siempre había un par de ellos, o uno que defendía el felipismo. Pero es que ahora, ponías el debate, el análisis del debate de ayer, es que todos dicen lo mismo, te da igual, ya, claro, la gente no lo ve, y ese es el problema que yo veo aquí. El establishment se resquebraja y eso hay que financiarlo. ¿Y quién lo va a financiar? El gobierno que entre. Y si el gobierno que entra es el de Vox, la cosa está complicada. Una de ellas es de carácter generacional. Efectivamente, Tamames no ha podido resistir el peso de un debate parlamentario de alta intensidad y de horas de duración. Algunas veces, o muchas veces, se critica a los jóvenes adanistas que quieren reinventarlo todo a los 25 años. Bueno, también ahí los veteranos quizás hayan aprendido algo estos días. No se puede restaurar todo a los 90 años. Cuando uno se hace mayor, cuando adquiere experiencia, esta experiencia más bien la de poner al servicio de los demás y no en empeñarse en hacer aquello para lo cual ya no tienes energías. Me parece que hay una cierta lección de vida interesante. Después está esta crítica a lo generacional. Hay que estar muy ciego para no ver lo evidente. Ramón Tamames, en la moción de censura, ha ido a apagar la luz. Ha apagado la luz. Una forma de entender la política, una forma de relacionarse con los periodistas, una forma de opinar en la radio. Evidentemente es un hombre de 90 años, le queda muy poco trayecto de vida. Y ha venido a confirmar ya la toma de poder por una generación que siempre ha sido muy preterida y que ha estado siempre esperando y que parece ser que ha llegado su turno, que es la generación X. Santiago Abascal pertenece a la última parte de esa generación X, es del año 76, y el presidente del gobierno es del año 74. Entonces, la crítica que le hace al anciano es ridícula, porque el anciano lo que está haciendo es ir a entregar el testigo. Es un boomer, curiosamente es eso, el señor Tamames es un boomer que entrega el testigo a un tipo que tiene 46, 47 años, y va a frisar los 50 y que claro, ya es su hora, ya tendría que estar hace tiempo en cargos relevantes, y ya es la hora de que esta generación entre a gobernar y tenga que decir algo. O sea, que es justo lo contrario, esa crítica a la edad a las generaciones que a mí me ha llamado muchísimo la atención. La posición del PP, una posición incómoda e incluso débil. La ausencia de Núñez Feijóo, injustificada. Cuando se aspira a gobernar un país hay que estar en los momentos importantes, hay que estar en los sitios donde se dilucida la política del país, aunque el momento sea antipático e inconveniente. Y el voto de abstención del PP es un voto temeroso de que Vox no muera después de esta moción de censura. Creo que Vox no muere después de esta moción de censura, y veremos estos días cómo Tamames a los 90 años va a cargar con la responsabilidad, una responsabilidad de la cual seguramente tiene una cuota aparte, pero que es una responsabilidad
colectiva, porque es la responsabilidad, son los ecos de una cultura política que sí, esta semana ha sido derrotada. Y este es el drama, yo creo. El drama es el descarrile del proyecto que había preparado, un proyecto muy claro, muy definido, que era repetir lo que ocurrió en la crisis de 2008. Zapatero se quema en la crisis de 2008 y Rajoy, un hombre que después del impacto del 2004, de ciertos fracasos en su primera parte en su primer mandato de opositor, pues se amolda a los poderes que reinan en España y digamos que hace el cambio tranquilo que desde cancillerías y desde potencias exteriores se esperaba. ¿Qué ocurre ahora? Pues se pensaba lo mismo. Pedro Sánchez se quema como Zapatero y entonces toma el relevo una persona confiable que además no es de la generación X, que es un tipo mayor de 60 años y se establece una especie de continuismo. Pero claro, eso se ha roto con esta moción. Eso ya es imposible. Es imposible, no puede haber un continuismo porque simplemente el contexto exterior, o sea, Francia en llamas, Alemania con una crisis impresionante, con el dictado de Estados Unidos diciendo que tiene que desindustrializarse y trasladar toda esa industria al propio Estados Unidos, que está en una situación crítica, casi de guerra civil, entre el republicanismo, los partidarios trumpistas de la República Imperial y los partidarios del imperio mercader, del imperio globalista dentro del propio Estados Unidos. Hay una situación, como siempre, en los grandes imperios, como había aquí en España, entre halcones y palomas. Felipe II, partidario de conquistar y de explorar el Océano Pacífico y entrar en contacto con Asia, y aquellos que querían continuar con la guerra en torno al Mediterráneo. Pues esos bandos siempre se dan en los imperios. Pues aquí hay algo parecido, y además en un imperio en repliegue. Entonces, claro, ese contexto hace que las cosas se descarrilen en España, y digamos que estamos ante un tiro al aire. No sabemos lo que va a suceder ni lo que va a pasar, pero vete tú a saber, no lo sabemos, se abre una incógnita, y la incógnita abre inquietudes ¿entre quién? Entre los señores que están asentados, que tienen periódicos, cadenas de radio, grupos televisivos, grupos de comunicación, que son inviables económicamente, salvo que los ayude el Estado, y a cambio de mantener la propaganda estatal o gubernamental. Pero aquí ni siquiera es del gobierno. Aquí es un bloque de poder que se repartía gobierno y oposición, y que con esta moción de censura y la aparición de este buen señor de 90 años, que es un friki, que no es tan friki, sino que pertenece a una familia muy concreta, es un miembro del clan de la dehesa famoso, pues desbarata un proyecto, lo desbarata. Y entonces veremos lo que ocurre. Pero bueno, esta es espero que breve, creo que se me ha ido de las manos, de una breve café hablando de las conclusiones, y bueno, veremos. Nada más. Si tengo ganas, mañana más.